Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Contabilidad Básica. Este curso está enfocado en conocer los principios básicos de contabilidad y finanzas para entender, pues cuando se habla de estos temas en el ámbito empresarial. El curso va a notar un poco sobre cuáles son los principales términos que se utilizan para entender las situaciones financieras de una compañía, pero sin embargo no va a profundizar llenamente en el uso de los estados que se crean a través de estos términos, sino que lo que pretende es dar una introducción a la terminología, normativas y tipos que existen, y a la vez cómo, teniendo todo este conocimiento de base, podemos ejecutar contabilidad básica en las operaciones de nuestra empresa. Empezando con el contenido del curso, podemos ver que en una primera parte haremos una introducción en donde hablaremos un poco acerca de la importancia de la contabilidad y de las finanzas, para qué sirven dentro de la empresa, cuáles son las normativas que existen en Costa Rica, y una vez conociendo esto, pues nos adentraremos más en los conceptos básicos de activos, pasivos, patrimonio. ¿Qué son los asientos contables? Algunos ejemplos, pasando ya a estados financieros, su importancia y su finalidad. ¿Cuáles tipos de estados financieros son al menos los más comunes que se utilizan? Y terminando con un diagrama de estructura financiera. Teniendo estos tres bloques completados, nos centraremos ya en un control contable mucho más aplicado a la situación actual de nuestras empresas. ¿Cómo puedo llevar registros básicos, pero que nos ayuden o me ayuden a tener un control sobre mis finanzas? ¿Cómo puedo saber cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cómo sé cuáles son los precios de mis productos? Es sencillo llevar un conteo o un control sobre los proveedores y también sobre los clientes que tienen facturas vencidas y que necesito que paguen. En general, ese es el objetivo del curso, tener algunos principios básicos de contabilidad y finanzas y ya entrarnos un poquito más en cómo podemos utilizarlo, pues para entender a nuestro contador de la compañía o la persona que se encargue de estos temas cuando tengamos que discutir algún tema con él o con ella. Empezando, la importancia de la contabilidad y finanzas. En esencia es que tener registros es entender lo que sucede. La contabilidad lo que se refiere o su enfoque principal es el de registrar las transacciones diarias que se tienen en la compañía. Cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cuánto dinero tenemos en bancos, qué son nuestros movimientos si hubiesen depósitos bancarios, etc. Asimismo, teniendo conocimientos de esta materia, lograremos administrar mejor el negocio y con el fin último de hacerlo crecer. Por otra parte, nos permite estar organizados con nuestros clientes y proveedores. Nos ayuda a analizar los ingresos y gastos y por último, pues también nos ayuda a hacer comparaciones, inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué sirve la contabilidad y las finanzas? En esencia, nos funciona para tomar decisiones asertivas en el control financiero de la compañía. ¿Eso qué significa? En esencia, nos ayuda a saber cuál es nuestro comportamiento financiero, si tenemos ingresos, si tenemos utilidades al final de un periodo, o bien si tenemos pérdidas, y sobre esa base, pues tomar las decisiones que nos ayudarán a crecer en el mercado en el que nos desenvolvemos. En Costa Rica existen algunas normativas. En esencia, a nivel mundial existe lo que se conoce como la NIF. Sin embargo, es muy común escuchar también el término NIC. NIC significa Normativas Internacionales de Contabilidad. Es importante saber que cuando una persona se relaciona a esta terminología, está hablando sobre los requisitos de reconocimiento y el orden en cómo se estaban registrando a nivel contable hasta el 2001 todas las transacciones. Por facilidad, cuando hacemos negocios con otros mercados, sea Norteamérica, Europa, Asia, etc., lo más sencillo, lo que se necesita es tener un mismo lenguaje.
No importa si algunos hablamos mandarín, otros italiano, francés, inglés, español, siempre y cuando el idioma de la contabilidad, el idioma de los números, sea el mismo, pues nos vamos a entender y vamos a poder hacer negocios. Es importante que sepan que lo que restringía o regulaba esta parte hasta el 2001 eran las NIC. Ya a partir del 2001 se plasman lo que son las normas internacionales de información financiera, las conocidas NIF. En esencia, las NIF absorben lo que era la NIC y establecen una nueva numeración. ¿Qué es esto, la nueva numeración? Bueno, la NIF lo que nos dice es establecer los requisitos de reconocimiento, medición, presentación y lo más importante, información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y se reflejan en los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? En esencia, la NIF regula para que los estados financieros de una empresa en Costa Rica o una empresa en Colombia, una empresa en China, en Estados Unidos o Francia, presenten la misma información y de la misma manera en sus estados financieros. Ahora bien, teniendo estas bases, ¿qué son los conceptos básicos que manejamos tanto en contabilidad como en finanzas? Existe un primer concepto que se le llama activos y trabaja sobre el principio de liquidez. Los activos, en esencia, son los recursos de que dispone una entidad para la realización de sus fines. Esto puede ser como consecuencia de transacciones pasadas o de otros eventos identificables y cuantificables. ¿Qué son los activos entonces? Los activos se tienen que entender como los instrumentos que tiene la empresa para generar utilidades o ingresos. ¿Cuáles pueden ser estos? Puede ser el efectivo que tenemos en banco, porque es un activo, porque nos permite hacer inversiones, comprar mercadería. El inventario es un activo. ¿Por qué? Porque con el inventario, cuando lo vendemos, generamos dinero. También nuestras máquinas, nuestros edificios, nuestros servicios que damos o bienes. ¿Por qué las máquinas y los edificios? Bueno, si tenemos una oficina, la oficina es nuestro lugar donde vamos a ofrecer nuestros servicios. Entonces la oficina nos permite tener un lugar para generar recursos a la empresa. De igual manera con las máquinas. Si somos una maquila, una empresa que hace ropa, pues necesitamos de máquinas de coser, necesitamos de diferentes máquinas para generar el producto que vamos a terminar. Entonces las máquinas son un activo para la compañía. Lo que se refiere al principio de liquidez es que hay activos circulantes y activos no circulantes. ¿A qué se refiere con esto? Lo que nos interesa por el momento es entender que los activos circulantes son los que se convierten en dinero, en cash, lo más rápido posible. Mientras que activos no circulantes, pues son los que no se convierten en dinero tan fácilmente. Algunos ejemplos de ellos son, por ejemplo, el activo circulante por defecto es el dinero, porque ya es dinero. Pero otro activo pueden ser las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar usualmente son a un mes. Entonces sabemos que si un cliente nuestro tiene un crédito a 30 días, pues en 30 días nos va a llegar a pagar en el mejor de los escenarios. Y ya esa cuenta por cobrar, ¿en qué se convirtió? En dinero. Eso significa que es un activo circulante, que a máximo 30 días no lo convierten en dinero. Los activos no circulantes, por otro lado, son todos activos que nos ayudan a generar recursos, pero que no se convierten en dineros ellos mismos. Por ejemplo, las máquinas. Nosotros, si somos una empresa de transporte, no compramos buses para venderlos, compramos buses para prestar un servicio. Entonces los buses, si nos permiten prestar el servicio, son un activo, pero un activo no circulante, porque el bus como tal no se va a convertir en dinero, sino que simplemente va a seguir siendo un activo que nos permite generar recursos. De igual manera con una oficina o un edificio. Son activos, son recursos que nos permiten generar, pero no se nos están convirtiendo en dinero. Algunos otros ejemplos son bancos, el dinero que tenemos en bancos, aplicaciones informáticas, por ejemplo Uber. Uber, el activo más grande de Uber es su aplicación. ¿Es un activo circulante o no circulante? Pues no circulante, porque la aplicación no se convierte en dinero. Lo que se convierte en dinero es los transportes o el servicio que ellos dan. Pero ¿por dónde lo hacen? Por medio de la aplicación. Entonces la aplicación es su activo. Está la mercadería,
los alquileres pagados por adelantado, cuentas por cobrar y maquinaria. ¿Por qué alquileres pagados por adelantado? Porque si yo pago el alquiler de mi oficina 2 meses, 3 meses adelante, yo ya tengo, si son 3 meses, por así decirlo, 90 días para trabajar. Entonces la oficina, ¿en qué se me está convirtiendo? En un activo. Y el alquiler que yo tengo que pagar mes a mes a la persona que me alquila el local, pues ya es un activo para mí, porque ya es algo que tengo ahí y que voy consumiendo. Voy consumiendo mes a mes el pago que hice. ¿Para qué? Para generar recursos. Ahora bien, los pasivos es lo contrario de los activos. Los pasivos, como bien dice la diapositiva, son recursos que han aportado o que han sido aportados por las fuentes externas de la entidad, los acreedores. Es decir, son las deudas y las obligaciones de la compañía. ¿Cuáles son los pasivos? Un préstamo del banco. Los pasivos, como los préstamos, son una obligación que tenemos ante el banco. Entonces, tenemos una deuda que tenemos que ir a cancelar en algún momento. Esos son los pasivos. Crean una obligación presente de pago, una prestación de servicios o bienes. Por ejemplo, ¿por qué servicios o bienes? ¿Por qué? Porque si yo me pagan por adelantado, a mí me genera una obligación de ir a generar o de ir a ofrecer el servicio o el producto que yo ya prometí, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Y los pasivos se rigen por el principio de la exigencia. ¿A qué me refiero? Veamos este ejemplo. Si uno de sus primos o primas le presta dinero a su compañía para que compre una máquina de coser, o el banco le hace un préstamo a una de sus compañías para que compre buses, ¿cuál creen ustedes que sea más exigente en el cobro? ¿Su primo o el banco? Algunos dirán que el primo. Claro que sí, porque él puede llamar todos los días y de familia y lo demás. Pero el primo, hasta cierto punto es más fácil no pagarle que al banco, porque si no le pago al banco, o me suben los intereses, o tengo algo hipotecado que me lo quitan, etc. Entonces se rigen por el principio de la exigencia. A eso se refiere. Algunos ejemplos de pasivos. Cuentas por pagar, como bien lo decíamos. Cuando compramos a nuestros proveedores y nos dan un crédito, bueno, pues tenemos una cuenta por pagar ahí. Intereses a corto plazo de deudas. Ingresos anticipados, que era lo que mencionábamos cuando nos pagan algo por adelantado. Y los créditos, llámese préstamos, hipotecas, etc. ¿Qué es el patrimonio? Ahora bien, el patrimonio se refiere a la suma de las aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de su operación. Eso no queda muy claro. Veamos el otro punto. Es el capital social más las utilidades retenidas. Bueno, el patrimonio en esencia son las aportaciones que hacen los socios, los dueños del negocio. ¿Para qué? Para que el negocio arranque. Entonces, antes cuando uno va a poner una empresa, pues uno ocupa dinero para comprar maquinaria, para comprar equipo, para alquilar una oficina, para contratar personas, etc. Todo eso, ese primer dinero que la empresa no lo generó porque apenas está empezando, es lo que se le conoce como patrimonio. Y mes a mes, pues la empresa va teniendo ingresos y gastos, que eso al final de un periodo fiscal, que es del 30 de septiembre al 1 de octubre en Costa Rica, se convierte, cuando uno hace el estado de resultados, pues al final el estado de resultados, ahora lo vamos a ver más adelante, pero en esencia es registrar todos los ingresos que tuve durante el año fiscal y todos mis gastos. Yo hago la matemática y si me da positivo, tuve utilidades. Si me da negativo, tuve pérdidas. Todas las utilidades, de esas utilidades, uno saca para los socios. Uno invierte, los inversionistas invierten en negocios porque dicen, ok, yo pongo $100,000 en ese negocio, pero ¿cuántos dividendos al final del periodo me van a dar? Ah, bueno, entonces me van a dar $120,000. Entonces yo ya tuve una ganancia de 20,000. ¿Ok? Eso, una vez que se pagan los dividendos, existen utilidades retenidas, que es lo que sobró después de pagar a los socios, pues la empresa lo guarda. ¿Para qué? Para aumentar su valor. Esas son las utilidades retenidas. Y por eso el patrimonio
son los aportes de los socios más esas utilidades que se van acumulando año a año. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo práctico de 3 casos para clasificarlo si es un activo, un pasivo o un patrimonio. El primero de ellos dice, un cliente debe facturar por los últimos 3 meses. El importe es de 500,000 colones. Ok. Vean que el caso estamos hablando que yo tengo que facturar 500,000 colones. Si eso yo lo pienso contablemente, ¿eso qué significa? Cuando yo facturo, yo genero una cuenta por cobrar, ya sea que me la paguen a contado, es decir, inmediatamente, o que me la paguen a 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende del crédito que yo le di a mi cliente. Eso, perdón, como lo vimos, es un activo, porque es algo que a mí me va a generar dinero en algún momento. Y vea que son una factura por lo general en cuanto lo paguen en 30 días. Bueno, entonces es un activo circulante, un activo que se me convierte rápido en dinero. El caso número 2. La empresa tiene un pendiente de pago a sus proveedores, la suma de 1,000,000 de colones. Vea que nosotros tenemos una obligación de pago, tenemos que pagar. Eso que dijimos que eran las obligaciones y las deudas, un pasivo, porque tenemos que en algún momento desembolsar ese dinero. Y el tercer caso, los socios de la empresa ABC aportaron $100,000 para su fundación. Recuerden que el patrimonio siempre es el aporte de los socios al inicio. Una empresa no nace millonaria, una empresa nace sin un 5, como decimos acá en Costa Rica. Entonces, pues los socios son los que tienen que poner el primer dinerito para que la empresa empiece a operar. En este caso, aportaron $100,000 y esos 100,000 que son patrimonio. Después de que vayan pasando los periodos, conforme se vayan teniendo utilidades retenidas, pues el patrimonio puede aumentar. Si tenemos en los primeros 5 años unas utilidades retenidas de $50,000, entonces en 5 años el patrimonio va a ser $100,000 más 50,000, 150,000. Teniendo claro esto, el primer caso o el primer ejercicio que se debe de realizar es que anoten en un cuaderno cuáles instrumentos de su empresa clasificaría como un activo y por qué. Justifíquelo. Estos archivos nos los van a enviar después, pero por el momento lo importante es que ustedes digan, ok, yo vendo helados. ¿Cuáles son mis activos? Ok, mi congelador, porque necesito que los helados estén fríos. Eso perfecto. Bueno, los helados como tal, porque yo los vendo, claro. ¿Qué más? La máquina para helados. Todas las máquinas, herramientas, equipo, locales que utilicen para generar dinero, recuerda que son los activos. Haga una lista de sus actividades. Ahora bien, esos son los conceptos importantísimos que hay que tener claro siempre cuando uno habla de finanzas y de contabilidad. Cuando hablamos ya más de finanzas, contabilidad, recordemos que era registrar las transacciones que pasan en una empresa. Por su parte, finanzas, lo que se encarga es más del análisis económico o de situación de la compañía. Y existen 4 grandes estados que se utilizan en todo el mundo. Pueden haber más, pueden haber algo que se llama notas, que son aclaraciones de estos estados, pero los principales son estos 4. Y el primero de ellos es el estado de situación financiera, que también se le conocía como balance general. Balance general era el término que se le daba hace algunos años, pero todavía se sigue usando. El estado de situación financiera, en esencia, muestra la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. ¿A qué me refiero? Eso es como si llegara un paparazzi a nuestro cuarto a las 2 de la mañana, encendiera la luz y nos tomara una foto. Sin maquillaje, despeinados, sin bañar, asustados, con la cara como locos. Eso es una foto en un momento. Eso es el estado de situación financiera. Que alguien llegue y ¡pa!, le tome una foto a la empresa y se dé cuenta cómo es realmente, sin maquillaje ni nada, sin mentiras. El estado de situación financiera lo que muestra entonces que viene siendo la relación de activos, pasivos, patrimonio. En otras palabras, ¿cuánto tiene la empresa o cuánto da la empresa realmente para generar ingresos? ¿Cuánto debe la empresa, que son los pasivos?
Y por último, de cuánto realmente es dueño de la empresa, que es el patrimonio. Ese es el estado de situación financiera. El estado de resultados, por su parte, presenta la relación de ingresos y gastos que tuvo la empresa durante un periodo. Vean que ya estamos hablando de un periodo, no de un momento determinado, que es el de situación financiera. El de situación financiera, cuando lo vean, verán que dice estado de situación financiera al y viene la fecha. Mientras que el estado de resultados dice estado de resultados del, viene la fecha, al tal. ¿Ok? Entonces pensemos que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Presenta la relación ingresos y gastos. Ahí es donde uno muestra todos los ingresos de enero a diciembre y todos los gastos que tuvo la empresa. Y se hace una resta. Le resto a los ingresos los gastos. Y si el resultado me da positivo, que dijimos antes, viene siendo que la empresa tuvo una utilidad. Todo el mundo feliz. Mientras que si el resultado es negativo, significa que la empresa tuvo pérdidas. Se gastó más plata de lo que se generó. Entonces, ese es el estado de resultados. El estado de flujo de efectivo incluye las entradas y salidas de efectivo para determinar el saldo final y evaluar la liquidez de un negocio. Este estado es sumamente importante porque la razón principal por la que quiebran las empresas no es porque el estado de resultados tuvo pérdidas o utilidades, sino porque en dado caso se quedaron sin flujo de efectivo, es decir, no tenían plata, no tenían efectivo físico para pagar sus deudas. Entonces se tienen que declarar en bancarrota o en quiebra, porque si no, pues vienen las demandas, vienen los intereses por morosidad, viene pues todo eso que ya conocemos, ¿ok? Entonces el estado de flujo de efectivo, eso es lo que nos permite ver, evaluar las entradas de efectivo y las salidas y decir, ok, yo cuento con tanto flujo de efectivo, pues para afrontar mis deudas y también manejarlo para generar ingresos. Y por último, se presenta el estado de cambios en el patrimonio. ¿A qué me refiero con cambios en el patrimonio? Toma en cuenta movimientos de los derechos de los propietarios al final del periodo en estudio, que era lo que yo les decía. Si al final del periodo en estudio nos dan utilidades por 1.000.000 de colones, bueno, esas utilidades uno habrá que decir, ok, de este 1.000.000 de colones, el 20% hay que pagarlo en dividendos, que es lo que se le paga a los socios del negocio, ¿verdad? Entonces pagamos 200.000 y nos quedan 800.000. De esos 800.000, todo va a utilidades retenidas. Entonces, si nuestro patrimonio inicial era solo el aporte de los socios, que digamos son 100 colones, y ahora tenemos utilidades retenidas de 800.000, al final de ese periodo hubo un cambio en el patrimonio, aumentó. Ahora es 800.000, 100 colones. De esa manera, entendiendo los conceptos anteriores, podemos diagramar nuestra estructura financiera y vean que es muy sencillo. Al lado izquierdo se muestran los activos, LP significa largo plazo y vean que abajo se muestra el activo circulante. A la derecha tenemos nuestro patrimonio, los pasivos a largo plazo y los pasivos circulantes. Si vemos las barritas amarillas de la izquierda y la derecha, vean que cada vez que el activo es más circulante, significa que es más líquido, tiene más liquidez. ¿Eso qué era? Que generaba dinero, se convertía en dinero más rápidamente. Mientras que si nos vamos a los pasivos, entre el pasivo sea más rápido, más circulante, significa que tiene más exigibilidad, lo tengo que pagar más rápido. Entonces por eso es más exigible. Ahora bien, esto es la base principal para entender cuando hablan los contadores de los estados financieros y que qué eran los activos, pasivos y patrimonio de la compañía nuestra. Sin embargo, lo más importante de todo es cómo llevo todo esto a la práctica. Teniendo toda esta teoría, ¿cómo la llevo a la práctica? Esta teoría es muy dada a que se realice por un contador. ¿Por qué? Porque todo esto hay que declararlo. Entonces, pues hay entidades en Costa Rica como Hacienda, por ejemplo, a las cuales uno les declara las utilidades, pues para pagar el impuesto de renta, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo importante de este curso y su objetivo es que lo conozcamos, pues para poder hacer preguntas asertivas, recuerden, a nuestro contador y tener un control
financiero exitoso en nuestra empresa. Sin embargo, lo más importante de todo es recordar que ya con los conocimientos que tenemos, somos capaces de llevar un control contable de la empresa. ¿A qué me refiero con control contable? Si vimos anteriormente, ¿de qué nos tenemos que encargar? De saber cuáles son nuestros ingresos, de saber cuáles son nuestros gastos, de saber cuáles facturas, cuáles activos, cuentas por cobrar tengo por vencer, ¿verdad? Para que el cliente me pague, cuáles por otro lado tengo que pagar ya casi, entonces necesito flujo de efectivo, cuáles son mis listas de precios. Para tener un control contable necesito saber qué vendo y a cuánto, y cuánto es mi margen de utilidad. ¿Eso a qué se refiere? Si un helado me cuesta producirlo 20 colones y yo lo vendo a 100, significa que yo le gano a cada lado 80 colones. Ese es mi margen. Pero vean que todo se asocia a los estados que antes vimos, porque todo eso se traduce en cuáles son mis ingresos reales, cuáles son mis gastos, o cuáles son mis costos, cuáles son mis utilidades. Lo más importante es hacer fichas en Excel y en Internet. Excel es una buena herramienta, es básica, pero es buena en un inicio. Nos permite hacer muchísimo de la contabilidad y tener un control bastante exitoso de nuestras operaciones. En en Internet existen muchísimas plantillas ya hechas para llevar el control de todo esto. Una muy buena página es la que les muestro acá. Si ven, dice la columna B, la casilla 1, planillaexcel.com. Si entran a esa página, encontrarán infinidad de planillas gratis para controlar diferentes aspectos contables financieros que ya vimos dentro de los conceptos básicos y estados financieros que acabamos pues de repasar. Esta que les pongo se las vamos a compartir con el video y es una donde muy sencillamente yo pongo el cliente al que le tengo una factura, el número de factura, yo ya le hice una factura, la fecha en la que le hice la factura y el monto que le facturé. Si tiene un crédito le pongo, ok, él me va a pagar dentro de 30 días y automáticamente el Excel me dice cuándo va a ser la fecha que le tengo que cobrar, o sea, la fecha de vencimiento de ese crédito, y yo digo si ya me pagó o no. Y si no me pagó al 2 de marzo, entonces de una vez en el estado, que es la columna, la última columna, se me muestra que hay una factura vencida, que la polilla loca tiene una factura vencida y que debemos hacer seguimiento. Ya verán cuando abramos el Excel que en las siguientes hojas existe cuáles clientes son nuestros clientes morosos, cuáles facturas son las que no nos han pagado, e incluso vamos a denotar o a identificar los feriados de Costa Rica para que no se tomen en cuenta en el cálculo de los créditos. Por ejemplo, el 15 de agosto, Día de las Madres, 15 de septiembre. Esos días no hay que contarlos para, pues uno decirle al cliente tiene 30 días de crédito, entonces me tiene que pagar si se lo di el 15 de agosto, me lo tiene que pagar el 15 de septiembre. No, eso es mentira, me lo tendría que pagar el 16 porque el 15 es feriado, no lo puedo contar. Bueno, el Excel ya lo hace todo y es muy importante que sepan que ya todo esto existe gratis en la web.